El más duro porque ha sido pandemia. Los otros posiblemente han sido epidemias, es decir, que no abarcaban todo el globo terráqueo. Bueno, y seguimos aquí en Radio Fuego 106.5 haciendo contacto contigo. Hoy es, bueno, casi Navidad, una Navidad, como he dicho durante todo el programa, un poco sui generis, en vista del año 2020 que hemos tenido. Pues lo que queremos realmente, más que una feliz Navidad, porque es poco difícil desearla en esta época y sobre todo por la cantidad de fallecidos que han habido por el COVID, pues queremos desearles nada más una noche de paz. Y yo quiero, pues, de lejos tener el gusto, ya que no voy a poder ir por ellos, entrevistar a mi papá. Mi papá es el doctor Leonardo Viteri Molidari, médico ginecólogo con más de 56 años de experiencia, habiendo ocupado cargos públicos a través de su vida profesional de una manera proba y con marcado éxito. Papi, esa hoja de vida está bonita. Papi, ¿cómo está? ¿Se puede quitar la mascarilla, por favor? Yo sé que usted se cuida un montón, pero sería bueno que se quite la mascarilla para poder conversar. Muy bien, mijita, lo que usted diga. Ya, perfecto. Papi, bienvenido acá a Radio Fuego 106.5, este programa ¿Qué pasa con Mariela?, donde los protagonistas durante todo el 2020, casi todo el 2020, han sido los médicos. Y usted que es médico de tantos años de experiencia y que está, bueno, recluido en Bahía, en el sentido de no salir a ningún lado desde su cuarto y de los lugares donde usted se moviliza, quisiera saber cómo usted ha visto la pandemia, cómo la ha vivido y cómo la puede descifrar en el mundo entero. La pandemia para mí ha sido una cosa histórica, bárbaramente histórica, tremendamente dura para todos los habitantes de este planeta y en especial para los mayores, ¿no? Que hemos tenido pues los mayores riesgos de contacto y los mayores riesgos de letalidad. Entonces, lógicamente que ha sido una experiencia inigualable. Yo creo que mis antepasados no vivieron una cosa como nosotros la hemos vivido. Tengo 10 meses aquí con mi mujer dentro de mi casa, que no salgo por miedo a exponerme, a contaminarme. No asisto a la clínica hace 10 meses. No veo a mis hijos con frecuencia y eso me molesta. A mis nietos tampoco los puedo abrazar. Entonces ha sido muy incómodo y muy trágico para mí esto. No trágico porque gracias a Dios bendito no he tenido en mi familia desastres graves, letalidades graves, pero he perdido amigos míos, colegas míos, gente que yo quise mucho, le he perdido en esta batalla. Con heroísmo trataron enfermos y con heroísmo enfrentaron la situación y cayeron en la lucha, ¿no? Deben ser declarados héroes nacionales, toda esa gente de salud pública que trabajó en eso, desde camilleros hasta médicos, científicos, epidemiólogos, etcétera, ¿no? Enfermeras, enfermeros, en fin. Cuerpo médico del Ecuador ha sido heroico. Claro, pero ¿sabe qué? Lo que pasa, papi, es que nadie se esperaba encontrarse con algo que no conocían. Cuando llegó el COVID, de hecho, la primera paciente, la llamada paciente cero, pues no pudieron ni siquiera diagnosticarla como COVID porque no sabían con qué se estaban enfrentando. Lo que pasa, mija, es que esta pandemia al cuerpo médico del mundo lo puso contra el suelo, pues amor. Frente a una enfermedad que desconocíamos, que no teníamos por dónde empezar, que no sabíamos con qué tratarla, ni cómo hacer con ella. Era realmente un desafío bárbaro, tremendo, el que sufrió el cuerpo médico del mundo para combatir esto. Después aprendimos algo sobre cómo cuidarnos y en realidad que esas 3 recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud de limpieza en las manos y en el cuerpo entero, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, de mi mascarilla,
son las cosas que realmente han dado resultados, porque lo demás ha sido inicialmente palos de ciego. Aún hoy no hay un esquema terapéutico, es decir, no hay una forma segura de terapia para la enfermedad. No O sea que existe. se puede decir que los médicos eran absolutamente ignorantes del tema, o sea, estaban como en un principio, como empezando la profesión, no sabían qué hacer, cayeron en la famosa diatrogenia, que es, no es, o sea, fallar porque no sabían. Sí, mijita, de eso hay mucho, ¿no? Eran palos de ciego que se daban, cada uno pues inventaba cosas y pensaba cosas de cómo luchar contra la enfermedad, pero ninguno con respaldo de experiencia ni de ciencia, ¿no? Sino simplemente dando, como nunca, la medicina se volvió empírica, ¿no? Esperando resultados, esperando salvar, esperando, y cuánta gente pues fracasó en el tema, ¿no? Tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista del paciente. ¿Cuántos fallecieron a causa de ese desconocimiento de la ciencia médica sobre la enfermedad? Papi, pero en el mundo han habido otras pandemias, han habido otros momentos muy difíciles y tal vez nosotros no pensamos en esta generación, en la suya, en la de mis hijos y de sus nietos en general, no pensamos vivir algo tan difícil. Pero ¿qué pasa con las otras pandemias que han existido? También ha estado la fiebre amarilla, también, bueno, han habido diferentes problemas, ¿no? Durante el siglo pasado, que pueden haber sido tan duras como la de ahora. ¿Por qué usted considera este COVID el más duro de todos? El más duro porque ha sido pandemia. Los otros posiblemente han sido epidemias, es decir, que no abarcaban todo el globo terráqueo. Este COVID-19 ha agredido a toda la población mundial hasta en el último rincón del mundo, lo cual antes, o por falta de comunicaciones, o por falta de traslación de pacientes, no se conocían. Cronológicamente, de lo que yo sé, la primera epidemia mortal fue la peste negra, que ni siquiera se sabe por qué era negra, si era porque era viruela negra o porque era otra enfermedad. Simplemente los relatos de la época dicen que los enfermos se ponían negros y se morían. También dicen que la mitad de la población del mundo de esa época, hoy día somos 7.000 millones, en esa época serían, no sé, 1.000 o 500 millones de habitantes en el mundo, dicen que la mitad de los habitantes del mundo de la peste negra falleció. Pero eso fue en el medioevo, es decir, de eso no hay mucho recuerdo ni hay mucha constancia. Yo te puedo hablar de la epidemia de la fiebre amarilla de mediados del siglo XIX. Pretty mean robot. Uy, hubo un robot por ahí. A ver, del mediado del siglo XIX. Hola, papi. Que no me... No se preocupe. ¿Listo? Salió un robot ahí de hecho, es la computadora de Trinidad Viteri Monzoy, ahí lo dice, es de su nieta. Pero bueno, Bueno. hablemos de la pandemia del 19, de la fiebre amarilla, que afectó sí a Guayaquil y Ecuador. Yo no te puedo hablar de pandemia, mi amor, porque pandemia, pan, es un prefijo latino que significa todos. Ya. Entonces, pandemia es una epidemia de todos, es una enfermedad de todos. Te hablo de epidemias. Por ejemplo, la fiebre amarilla en el Ecuador, de la cual yo tengo datos, es la de mediados del siglo XIX, cuando don Vicente Rocafuerte, gobernador del Guayas, después de haber sido presidente de la República, luchó con toda su fuerza y se expuso a morirse enfermo, ¿no? Y gracias a Dios no murió allí, sino murió después de unos años. Esa es la primera de la que yo tengo conciencia de que existió. La otra epidemia que ya la viví cuando joven fue la bubónica. La bubónica, pues tú sabes que la bubónica es la pulga de la rata, la que pica al hombre y produce la enfermedad. Y la bubónica mató muchísima gente, cuando todavía no había antibióticos ni cómo defenderse.
antes de la bubónica, que yo ya fui testigo cuando niño, hubo pues la famosa gripe española, que también fue una epidemia, no fue una pandemia porque América llegó muy debilitada y llegó en muy pocos casos, ¿no? Dicen que en el Ecuador se murieron apenas 186 personas, ¿no? Exacto. Porque hubo pues la tradición de que el doctor Ayora, el doctor Isidro Ayora, había regresado de París haciendo sus cursos y sus maestrías en el Hospital Dieu, en el Hotel Dieu de París. Y entonces vino a su patria diciendo, bueno, para evitar esto, para defendernos de esto, tapémonos la boca, alejémonos de los tumultos y de la gente y busquemos refugio en nuestras casas. Si tú estás oyendo al doctor Ayora en esa época, ya estás repitiendo lo que te dice la OMS hoy día. Y dicen que en el Ecuador, gracias a esos consejos del doctor Ayora, apenas se murieron 186 pacientes por la gripe española, mientras en el norte, en Colombia y en el Perú, pasaron de 1000 o de miles. Eso es lo que conozco con respecto a la gripe española. Después ya a mí de niño me consta que hubo la bubónica. En Bahía de Caracas, siendo yo niño, hubo la bubónica. El doctor Alejandro Muñoz Dávila era el jefe de sanidad y mi padre era el director del hospital. Entonces estuve cerca del tema, oyendo muchísimo sobre el tema, y la bubónica había que cazar las ratas porque es el huésped que recibe a la pulga que se infecta con el tema de la rata y pasa al hombre y lo mata. Entonces el doctor Muñoz se constituyó en el enemigo de las ratas, ¿no? Tenía un equipo de gente que tenía trampas para ratas y que destruía las dobles paredes que había en las casas. Porque en las dobles paredes, en ese espacio pequeño, se metían las ratas a anidar y a parir allí y a multiplicarse. Entonces recuerdo que muchas casas de Bahía eran semidestruidas porque el doctor Muñoz, jefe de sanidad, ordenaba la destrucción de las paredes dobles. Tengo otro recuerdo de esa época, que es que aquí hubo un hospital, yo te digo, especializado en enfermos de bubónica, que se llamó el Lazareto, que era subiendo hacia la cruz. En el camino a la cruz había allí una casa pintada de rojo, que era el Lazareto, donde se aislaban los pacientes con bubónica. La bubónica, pues, es una enfermedad que se caracteriza por la hinchazón de los ganglios de la ingle o de la axila o del cuello, y que producen pues fiebres muy altas y que pueden complicar también a los pulmones. Porque luego que pasaron los años y volví a ver fiebre bubónica ya siendo médico en Bahía, después de, yo qué sé, 25, 30 años, ya se empezó a usar la streptomicina en las bubónicas que comprometían a los pulmones, que habían neumonías bubónicas. Y ahí se empezó a usar la streptomicina con éxito. No había mucha mortandad, no hubo. ¿Todavía hay fiebre amarilla? ¿Todavía puede haber fiebre amarilla? ¿Todavía puede haber bubónica? Mi amor, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso se lo puedes preguntar tú a tus amigos epidemiólogos de Guayaquil, si es que existe en algún lugar. No creo que en el Ecuador haya habido casos de bubónica y fiebre amarilla. Y hay lugares en Panamá también que te piden un carnet cuando viajas de fiebre amarilla aún. Pero ha habido otros problemas como la viruela, polio, la varicela, pues también los diferentes SARS. Para todo ha habido vacuna, ¿no? Por lo menos un remedio para poder curar. Pero ahora ¿cómo fue? ¿Usted cree en las vacunas, papi? ¿Usted cree en ellas? Fanáticamente, porque lo viví y vi el éxito de la vacuna. Vi el amplio margen que hay entre el beneficio y el riesgo de las vacunas. Pero te quiero decir algo más importante o tan importante como eso.
cuando hubo la fiebre amarilla en Guayaquil, que mató muchísima gente, en los años 20 o 20 y pico, no puedo exactamente decirte, vino al Ecuador el doctor Hideo Noguchi, que fue el que declaró puerto limpio a Guayaquil, que era sindicado en el mundo entero como un puerto contaminante, ¿no? Lleno de fiebre amarilla y lo demás. Pero oí alguna vez algún profesor mío, muerto ya por edad, de que el doctor Hideo Noguchi pudo haber confundido, óyeme bien esto, y los médicos de Guayaquil también, y estoy listo a ripostar cuando ellos quieran, puede haber confundido la fiebre amarilla con la malaria hepática, es decir, con el paludismo complicado con el hígado. Y esto después de muchísimos años de esa epidemia, donde el doctor Hideo Noguchi limpió el puerto de Guayaquil y descubrió al mosquito como transmisor del paludismo de la época y de la fiebre amarilla que él creía. Lo vi después, el año 81, 82, cuando hubo el primer niño. Cuando yo era estudiante y médico joven, no había visto nunca, óyeme bien, un solo caso de paludismo. Porque en el Ecuador se hizo muy buenas, ¿cómo se llama? Desinfecciones de mosquitos. Hubo gente que se dedicó a encontrar la forma de matar mosquitos y se lo encontró a través del DDT, un insecticida extraordinario, que desgraciadamente cayó en desgracia por los ambientalistas que decían y dicen, y yo no lo puedo probar ni afirmar ni negar, que destruye el medio ambiente, que mata muchos animales que no tienen por qué morir, que ataca a algunos árboles y vegetales, entonces no lo sé. Pero lo que sí sé es que en el niño recrudeció la malaria, mijita, como usted no tiene idea. Aquí habían casos mortales de paludismo hepático, que así le pusimos los médicos de la época, porque eran gente palúdica con exámenes positivos para malaria, que venían completamente amarillos como un guineo maduro, orinando absolutamente negro, bilis absoluta, completa, y con el hígado grande y el vaso grande y hasta un poco de ascitis, es decir, agua en el abdomen, ¿no? Entonces, eso ya me tocó vivirlo a mí como médico, y ya con mi clínica abierta. Ya yo no estaba en el hospital, sino que ya estaba en la clínica. Y yo diría que con la audacia que he tenido, no sé, el respaldo de Dios, yo dije, no, esto de aquí a mí no se me mueren estos enfermos. Y empecé a usar corticosteroides para desinflamar el hígado y para desinflamar el vaso. Con sentido común. Por sentido común, por sentido médico común, ¿no? Sentido médico común. Y entonces después que daba los corticoides y lo hidrataba muy bien al paciente, los ponía en mejores condiciones, le daba el antimalárico. ¿Por qué? Porque pensábamos de que al desinflamar al hígado, hacíamos que los glóbulos rojos que ya estaban invadidos por la malaria salieran al torrente sanguíneo y entonces allí cogíamos al parásito y lo matábamos con el antimalárico. ¿Y cuál antimalárico estaban utilizando? ¿Cómo? ¿Cuál antimalárico utilizaban? Utilizamos la hidroquinolona. La hidroxiquinolona. Lo mismo que se utilizó ahora por el COVID. Sí, esa era la que usábamos generalmente. O sea que realmente es más o menos lo mismo que se está utilizando ahora para el COVID. Si usted me habla de ¿cómo era? ¿Cómo se llama? Antimalárico. Los anticoagulantes, algo me decía. Lo que también utilizaba, bueno. De los corticosteroides, mi amor. Corticosteroides es lo mismo que se está utilizando ahora como tratamiento, básicamente. No, mijita, yo no lo aceptaría así. No.
pero la dexametasona la empezaron a usar con éxito ya en el COVID-19 y yo pienso que lo hicieron con muy buen resultado. Pero es el También, corticosteroide de la dexametasona. claro, pues mi amor, Por eso también, también empíricamente, pero no era el mismo tratamiento. No, porque acá había que dar el antimalárico, pues, ¿no? ya. Y la hidroxiquinolona no se usó junto con el corticoide. Se pudo haber usado en los palos de ciego para el Claro, COVID-19, ¿no? claro. Pero Pero se usó en etapas diferentes. Se usó en etapas diferentes, pero se usaron las dos. bueno, son etapas diferentes, son del 80 al 2020, hay como 40 años, ¿no? No, le digo que la hidroxicloroquina se utilizó en marzo, abril y mayo. Y luego, ya en junio, julio en adelante, ya se fueron con los corticosteroides y también pues con todo el resto de medicinas. Papi, usted... ¿Ah? No, no fue un cambio del uno por lo otro. No, es que los médicos hasta hoy día no tienen un esquema terapéutico cierto y real. Todavía no hay quien te diga, de todos sus amigos médicos que tú entrevistas en Guayaquil, dile que alguno te presente un esquema terapéutico que sea capaz de curar la enfermedad del COVID-19. No existe. No, yo sé que no existe. Cada uno tiene su propia forma de curarlo, que unos creen en el dióxido de cloro, que otros creen en el corticoide, que otros creen en la ivermectina. En fin, es decir, no hay todavía una curación absolutamente cierta. El caso más importante de los últimos tiempos fue al del presidente americano Trump, que en 5 días estuvo ya en su campaña electoral con unos cócteles de anticuerpos en plasma, que pareciera que fue lo que lo hizo andar rápido, es decir, que la enfermedad no se complique. El corticoide, mijita, el corticoide, la dexametasona que se usó en el COVID, yo diría que fue un éxito y la aplaudo. Y la aplaudo porque el corticoide para mí, bien utilizado, es uno de los remedios mágicos que tiene el médico del mundo como antiinflamatorio. Es el mejor antiinflamatorio que existe, los corticoides. Claro. Además, estimula a las suprarrenales para la producción. Es decir, es, digo, una droga maravillosa, que yo la admiro. On the web. No se preocupe, papi, está hablando la computadora, pero no continuamos nosotros. Ahora, una pregunta que le hago. Usted que es fanático pues, de la medicina tradicional, porque la ha vivido y sabe los resultados, ¿qué le parece ahora estar dependiendo o tener que usar la medicina empírica? Lo veo ahí colgadito con su tarjetita de dióxido de cloro. Sí, me usted. Pero, no creo mucho en usarlo. Y viniendo de ti, pues lo tengo hasta como un recuerdo tuyo, ¿no? Bueno, es un poquito complicado para los médicos tradicionales el tener que usar medicina empírica, como podría ser en este caso el dióxido de cloro, la ivermectina o diferentes otros tratamientos que ustedes dirían no sabemos, no conocemos y no creemos. Es solamente cuestión de fe. No solo de fe, mijita, sino de suerte, ¿no? Por ejemplo, yo que no he sido empírico precisamente, sino que siempre he tratado de basar mis tratamientos en algún antecedente científico o antecedente de respuesta. Estoy usando ivermectina por recomendación del doctor Leo. El doctor Leo a tu mamá y a mí nos ha puesto a tomar 2 ivermectinas cada 20 días. Claro. Ahora, yo no creo en eso, mi amor, yo no creo en eso. Yo lo que creo fundamentalmente es en las 3 cosas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lavado de manos, alejamiento social y mascarilla. En eso creo. Lo demás, el organismo humano sabe defenderse, sabe crear anticuerpos. El uso de la cortisona me parece estupenda. El uso de los antibióticos es lógica por las bacterias oportunistas
que una vez dañado el sistema respiratorio le atacan y lo matan con una bronconeumonía o una neumonitis. Entonces, el tema es un poquito difícil, mi amor. El tema es difícil porque ya le digo, no hay un esquema terapéutico que diga este esquema, trátelo porque ese paciente va y salva. No hay. Así es, aparte del regenerón que podría ser, que fue lo que utilizó Trump. Papi, pero para la parte psicológica, ¿cómo? ¿Qué me decían del regenerón? Bueno, el regenerón sí, también fue empírico, mi amor. No tiene ningún efecto porque el señor Trump ni siquiera se ha hecho controles de anticuerpos, ¿no? Él abusa del tema y no usa mascarilla porque, no sé, esa es su forma de ser, pero debería usarla, ¿no? Porque se le está muriendo gente en Estados Unidos y sigue muriéndose gente, ¿no? Claro. Papi, la parte psicológica, yo sé que lo del distanciamiento social pues es necesario, pero ¿cuánto ha afectado, según usted que habla con sus amigos que tienen su edad, más de 80 años, jovencitos, y que realmente tampoco ven a su familia, no los pueden abrazar, o sea, es complicado, no pueden compartir una comida? ¿Cuánto le ha afectado a los adultos mayores y a todos en general? ¿Cómo lo ve usted? ¿Puede ser que la consecuencia de este aislamiento sea realmente más grave que el COVID en sí? No, mi hija. No. Estamos afectados, psicológicamente afectados por el alejamiento, la distancia, el hecho de no poder reunirnos en Navidad, el hecho de no poder ver a mis nietos y ellos me tienen recelo de que cuidado me van a transmitir a mí o a tu madre la enfermedad, pues no, porque saben que nosotros nos enfermamos, nos vamos pues, directamente al otro mundo, ¿no? Entonces ellos tienen mucho cuidado. Ese alejamiento así duro es desagradable, mi hijita, es un poquito, ¿qué te digo? Da un poco de depresión, da un poco de pena el hecho de que uno tenga que estar cuidándose a esta edad, cuando le queda pues una expectativa de vida no muy larga, o no sabemos, pero no muy larga. Entonces eso sí ha afectado a la gente mayor, ¿no? Y si yo hablo con mis amigos o por teléfono o con mi vecino Gustavo Vélez Dueñas, tenemos un síndrome igual, no salimos, ya no vamos ni siquiera al shopping a distraernos un poco con los otros viejos que encontrábamos allí. Ya no podemos ir porque da miedo, pues, ¿no? De exponerse a encontrarse con la enfermedad por allí. Pero yo diría, mi hijita, que me gustaría hablar contigo sobre el tema vacunas, que es el que está de moda, ¿no? Eso es lo que, ya esa es la pregunta final que le tengo, papi. ¿Qué opina de la vacuna? ¿Qué usted le tiene confianza? Ahora, pues, es un mensajero que va con el ARN, es totalmente diferente a inocularse el virus como tal, que antes pues lo veíamos en las otras vacunas. Cuénteme, ¿cuál es su visión como médico sobre las vacunas? La vacuna es un método de evitar una pandemia más grave, ¿no? Indudablemente que la vacuna va a ser un arma importantísima, pero no se olvide que tiene que haber 4 fases, ya no 3, sino 4 fases, porque falta de ver cómo le va a la gente que se ha vacunado, con 1 o con 2 dosis, qué tiempo dura la inmunidad, cuándo deben volverse a vacunar, qué efectos secundarios puede haber. Aunque toda vacuna y toda medicación tiene efectos secundarios, la toma de medicinas y la vacunación puede tener efectos secundarios, pero infinitamente pequeños frente a los beneficios que da la vacuna. Yo no sé si te he contado a ti la experiencia, ojalá que lo pueda hacer en pocos minutos por razones de tiempo. Cuando yo vine jovencito a trabajar a Bahía el año 64, 65, había una mortalidad infantil que horrorizaba, ¿no? Aquí todas las tardes pasaban por la iglesia tocando las campanas de difuntos, pues los angelitos, ¿no? En pequeñas cunas, en pequeñas ataúdes blancas,
que iban al cementerio. ¿De qué se morían? De tétanos neonatorum, tétanos el mal de los 7 días, se morían de difteria, se morían de tosferina, se morían tuberculosos, se morían con gastroenteritis, muchísimos de ellos. Entonces había una altísima mortalidad infantil. Había mucha polio en Bahía había polio. Aquí debe haber unos 100 muchachos cojos debido a la poliomielitis, ¿no? Que eran pacientes de mi papá, no míos, porque son más o menos de mi edad cuando hubo esa epidemia de poliomielitis aquí. Pero el tema, mijita, es que daba miedo cómo se morían los niños, sobre todo nosotros que manejábamos por criaturas, ¿no? Que era lo nuestro, la ginecobstetricia. Mi padre, yo y ahora Leo, pues somos ginecobstetras, ¿no? Lo que más hacemos es ginecobstetricia. Claro que yo y mi papá éramos todólogos, ¿no? Le echábamos a todo lo que era cirugía como fuera y poniendo al pecho a las balas. Y tuvimos, yo, gracias a Dios, y mi padre igual, éxito, porque hicimos muchísimo bien. Yo tengo más de 12,000 cirugías mayores, mi amor, en esta ciudad chiquitita. 7 en el hospital y 5 en mi clínica. 5,000 operaciones de cirugía mayor. Así que no soy un diletante, sino que soy un hombre que tengo la experiencia y la capacidad suficiente para hablar con usted. Pero retomando el tema, la mortalidad infantil era tremenda. Y entonces vino USAID, las siglas en inglés de una fundación de ayuda para los pueblos latinoamericanos, y vino aquí el punto cuarto. Y el punto cuarto en Manabí, que es lo que yo puedo certificar en mi provincia, donde vivía, donde he vivido la vida entera de profesional, empezaron y fundaron un instituto que se llamó el PISMA, Programa Integral de Salud de Manabí, PISMA. Y el PISMA empezó a vacunar niños y empezó a vacunar mujeres embarazadas. Y acabaron con toda esa serie de enfermedades mortales para los niños, empezando por el tétano. ¿Y cuánto tiempo duró ese programa de vacunación? Bueno, el programa de vacunación sigue todavía. Pues lo que pasa es que el PISMA desapareció porque el Ministerio de Salud absorbió el PISMA. Pero Ya. el PISMA fue una institución. Pero el primer ataque, papi, el primer ataque, ¿cuánto tiempo duró? O sea, lo que estoy tratando de ver es cuánto tiempo va a durar, si ya empieza el programa de vacunación, cuánto tiempo tendrá que pasar para que realmente podamos tener una inmunidad. Mijita, es que yo no puedo comparar, porque esto de aquí, esta peste que tenemos, este COVID-19, no tiene comparación con nada, mijita. No tiene comparación con nada. Entonces yo no te puedo decir qué va a pasar con la vacunación después del COVID. Pero lo que sí te puedo decir es lo que pasó con la vacunación de todas estas enfermedades que te digo. Difteria, tosferina, tétanos, tuberculosis. Que se cerraron, pero durante un periodo de 1 año, 2 años, más o menos, ¿cuánto tiempo habrá durado esa primera etapa que fue tan importante? Hay un esquema de vacunación importante que lo tienen los pediatras y lo manejan muy bien, ¿no? Aquí hubo, y tengo que nombrarlos porque realmente merecen mi respeto y mi memoria. 3 médicos importantísimos dirigieron PISMA en Manabí, 3 salubristas. Humberto Moreno Lor, Alejandro Paz Domínguez y Francisco Vázquez, Pancho Vázquez. Esos 3 ciudadanos manavitas, todos 3 directores del PISMA, fueron aquellos vacunadores de los niños de Manabí, que ya en el año 70 ya podíamos respirar tranquilos. Ah, mire, 64, empezó el problema en el 64 y en el 70, pues, digamos, se erradicó, o sea, que realmente... No ha erradicado, mejorado. Bueno, mejorado, pero bastante. Sí, caso de vez en cuando. Yo diría que ha mejorado un 95%. Para acá, mijita, ya no se vio tétano neonatorum, La gente empezó a vacunarse también.
Nosotros en el hospital teníamos adultos con tétanos, teníamos una sala especial en el antiguo hospital que yo dirigí y que mi padre fundó. Teníamos una sala especial para tetánicos, donde había un esquema terapéutico muy curioso, inventado por los médicos del hospital, que hacíamos y luchábamos y teníamos bastante éxito, salvábamos algunos tetánicos, pero eso no era el tema. El tema era vacunarlos para que no tengan esta enfermedad tan brutal como el tétano. Es lo que queremos que haga. Papi, cuénteme, ¿qué vacuna se pondría usted? ¿La de Pfizer, la de Moderna, la de Oxford? En el momento que lleguen acá, que ustedes van a estar en primera línea. Tanto los médicos como los adultos mayores van a ser los primeros vacunados. De lo que yo he oído, mijita, a mí la que más me gusta es Moderna. Sí, ¿por qué? ¿Ah? Moderna tiene un buen porcentaje de éxito. Tiene 90 y hasta 94%. Creo que en adultos un poquito más. Y tienen el tema de que necesitan solo 20 grados, grave es esto, 20 grados centígrados para ser trasladadas, bajo cero, para poder mantener la cadena de frío. En cambio, pues Pfizer es una cadena de frío de 70 a 80 o a 90 grados centígrados bajo cero. Entonces, realmente es una situación que para el reparto y para el manejo de las vacunas es complicado, ¿no? Moderna por ahí. Luego Oxford, que tiene prácticamente AstraZeneca, tiene una vacuna que puede estar en temperaturas de refrigeración de 4 a 8 grados centígrados. Lo cual la hace mejor para la logística, para llegar donde se debe llegar a vacunar. A todos. Claro, a todos. Lógicamente que esto será por etapas, ¿no? Primero los héroes. Primero los que están dando el pecho ahí. Los doctores, claro. Así es. Los médicos, las enfermeras, los artilleros, los auxiliares, todo el equipo de salud. Luego, pues, los policías, luego los bomberos, toda esa gente que ha puesto el pecho, pues esa gente realmente es mi admiración. Hay que levantarles un monumento a esa gente. Estoy de acuerdo. Heroicos. Y Tan luego, heroicos como los héroes de EPA, porque han dado su vida para salvar a los demás, ¿no? Entonces, pero ya te digo, si me dicen a mí que en este momento, donde no hay fase 4, la fase 4 es la que tiene que esperar que pase el tiempo para ver los resultados. Yo diría que me pondría Moderna o Pfizer, pero ya te digo, Pfizer tiene el problema de la temperatura para resguardar la cadena de frío demasiado alta, ¿no? Claro. Moderna tiene 20 y AstraZeneca tiene 4 a 8. Exacto. Entonces, fíjate tú lo importante que es eso para la logística de zonas rurales. ¿Cómo vas a vacunar tú en Pechiche o en Tatiquigua o donde necesites vacunar llevando cadena de frío? A 90 grados con el cooler aquel que va a mandar Pfizer, pero que tiene, no sé, hay una pregunta genial que la han hecho y yo veo muchísima televisión y estoy siempre oyendo lo que dicen de vacunación para estar al día, para saber. ¿Y qué pasa con la vacuna? La vacuna llega totalmente dura, pues totalmente congelada. Entonces, ¿qué tiempo esperan para diluirla? ¿Qué tiempo esperan para poderla meter a la jeringuilla y clavarla en el brazo? Eso no está claro, eso no lo sé todavía. Y te recomiendo que tú oigas con mucha atención a un peruano que está en CNN siempre, el doctor Huertas. Sí lo escucho los domingos, papi. Bueno, tiene la bendición de que es muy didáctico, es muy claro. Sí. Entonces, de él aprendí el tema de la forma como la vacuna va a actuar sobre las células, ¿no? De él aprendí. Bueno, porque hay muchas cosas que... Papi, sí, dígame. Porque él fue muy, muy claro en el tema, ¿no? Y lo entendí el asunto, ¿no?
Ajá. Lógicamente que él no tiene la última palabra y lo más importante y lo que debe ser este programa y tu programa de televisión de entrevistas debe ser que la vacuna no es el botar la mascarilla o el entrar a grandes multitudes ni a pegarse una borrachera en la esquina del carajo, sino que tiene que haber control post vacuna tan importante como el de pre-vacuna, porque tú no sabes cuándo o cómo va a actuar la vacuna en ti, o en tu conglomerado, o en tu familia, o en tu barrio. Entonces tienes que seguir las mismas indicaciones de la OMS. Ok. Porque lo Ya para, contrario, podemos finalizar, caer en recaídas graves, ¿no? sí, es recaídas graves, sí, como pasó el domingo con la nueva cepa que es más contagiosa pero no tan letal y están todavía estudiándola, parece la nueva vacuna la cubre. Ya para finalizar, papi, usted no es muy fanático de las Navidades, yo lo sé. Para usted todos los días son Navidad, por eso la pasa tal cual. ¿La va a pasar tal cual este 24 y 25 con esta pandemia? ¿Lo siente igual? Evidente, mi amor, para mí no hay fecha en el calendario, no hay día diferente a otro, mi hijita. Yo hago Navidades cuando tú vienes. Papi. Cuando lleno esto de mi familia, estar donde estamos, cuando esto está lleno con mis nietas, con mis hijos, con mis hermanos como eran antes, ahí son mis Navidades. Puede ser 7 de febrero o 10 de mayo, no importa. Porque yo siempre viví trabajando en emergencias, mi hijita. Yo nunca tuve horario ni fecha en el calendario. Yo siempre estuve 24 horas listo para ir a ver enfermos. Entonces, lógicamente, ¿cuántas Navidades me perdí? Empezando por la Navidad de mi madre, que se murió la pobrecita cuando yo tenía 6 años. Entonces yo no crecí con el espíritu navideño, porque en mi casa no había mamá. Y son las madres las que dan el espíritu navideño. Tu madre todavía es la que mantiene el arbolito y mantiene el pesebre y mantiene los colores y la iluminación, porque son las madres. Pues a mí me pones a preparar una Navidad y yo fracaso. Bueno, papi, hemos quedado en no llorar en esta entrevista. No nos vamos a ver, pero como usted dice que es algo tan importante, ya habrá oportunidad. Un besito. Chao, mi amor.